buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Con buena vibra para iniciar la semana. Ya tuvimos un live espectacular hace un rato por la cuenta de srntv.fútbol. Ya ustedes saben, a partir de hoy comenzamos con el análisis del fútbol mundial. Ya tuvimos una hora donde pudimos repasar todas y cada una de las 5 grandes ligas de Europa y bueno, tenemos grandes proyectos. Más adelante les estaré hablando un poco acerca de los grandes proyectos que se vienen con SRNTV. Ya comenzamos con el fútbol y bueno, hoy volvemos a nuestra ventana habitual, Archivo LVP, donde vamos a tener una gran invitada. Vamos a tener a la dama del deporte. La verdad es que para mí es un gran compromiso aquí donde me ven poder tener hoy a la gran Mari Montes, una persona que se abrió paso en un mundo lleno de hombres, un mundo dominado por hombres, y que hoy la vamos a tener acá. Sí, yo le estoy montando cacho a Jairo acá. Hoy la vamos a tener acá, vamos a disfrutar de su presencia. Es una de esas grandes personas, de esas grandes mujeres que uno admira, que uno ha admirado por tantos años. La verdad es que para mí es un inmenso placer y una gran oportunidad poder tener acá a la dama del deporte, poder conversar un rato ameno con ella. Un abrazo para mi compadre Edgardo Alfonso, que está conectado por ahí, a mi hermano Mario de Contacto Beisbolístico, por ahí está Javier Romero, mucha gente buena, la señora Graciela, la verdad. Y para mí, como les dije, es un gran compromiso el día de hoy, poder tenerla acá, poder hablar con ella, poder conversar un poco acerca de lo que ha sido su carrera, porque para todos nosotros hemos crecido admirándola. Ya llegó la dama del deporte. Todos nosotros hemos crecido admirando su trabajo, no solamente como escritora, como anunciadora interna, en tantas facetas de vida. Y hoy vamos a conocer un poquito más de ella en profundidad, como ser humano, como madre y como periodista. Así que ya está, un abrazo a mi compadre Edgardo, ya llegó, vale. Ah, puntual, compadre, ¿eh? Eso es raro, ¿entiendes? Puntual, mira, ya va, vamos a ver. No había agarrado la solicitud, ¿vale? ¿Ah? Oh, Edgardo, compadre. Raro, últimamente, compadre, siempre llega a último de los likes. Ajá, mira, aquí Hola, tenemos a ¿qué la dama tal? del deporte, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, eso no se pregunta. Feliz día o feliz noche ya a los que están conectados. A ver, No, Edgardo. feliz. Señora Mari, es primera vez, como en 4 semanas, que mi compadre llega puntual al live, porque siempre, últimamente, llega de último. Hoy con usted llegó rapidito, Bueno, primero. está bien. Yo digo que Ay, bueno, pues, las canas se respetan. sí, señor. Qué Además, bueno, bien, además que él también es ferviente admirador de su trabajo, al igual que cada uno de los que estamos acá. Y llegó, por ejemplo, mi gran amigo Marlon Roche, Trina Ballesteros, mucha gente buena hoy que quiere escucharla. qué bien, qué bien. Bueno, a ver, cuéntame. Bueno, gracias por la oportunidad, por tenerla acá. Para mí es un privilegio poder conversar con usted por la admiración que no solamente siento yo, sino que sentimos todos los que nos apasiona el béisbol. Y de entrada, así como para quebrar un poquito el hielo, a mí me dijeron por ahí, bueno, esta cuenta se llama Archivo LVP porque nosotros investigamos bastante. O sea, nosotros somos una cuenta retro. Me dijeron que, por ejemplo, la señora Mari Monte, la dama del deporte, tiene una afición especial por la música y canta. Sí, es verdad. Es verdad. A ver, vamos a hablar de gustos musicales para entrar. Esos, Bueno, esos boleros de antaño. a mí me gusta toda la música, la verdad, menos el reggaetón, Bueno, que no me gusta en absoluto, de verdad, y no me interesa que me guste. Lo oigo y me parece bien la música que se oye ahora, pero no me gusta. Pero en general me gusta toda la música, me gusta mucho el bolero. Eh, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, los ritmos caribeños en general, o sea, además del bolero, me gusta la salsa, me gusta el merengue dominicano, me gusta la bachata, me gusta la música cañonera canaqueña, me gusta la música venezolana en todos sus géneros, me gusta la música llanera, me gusta la gaita, me gusta la tonada llanera, me gustan los polos margariteños, me gusta la música oriental, los golpes tocuyanos, entonces creo que me gusta la música en Venezuela,
toda la que se escucha. Me gusta el rock, el rock clásico, me gusta el rock que fue el de mi, digamos, el de mi juventud, el rock de los años 80, de los años 90. Me gusta Police, por supuesto, me gusta Peter Gabriel, me gusta Guns N' Roses. O sea que me gusta antes que ellos, los Stones, por ejemplo, o los Doors. Me gusta Led Zeppelin. No sé, me gusta el jazz, me gusta mucho el jazz. No solamente ahora, sino los clásicos de los grandes jazz bands. Me gusta Ajá. la música de Glenn Miller, Percy Faith, Tommy Dorsey, esos músicos. En esa onda caribeña que también eran de esos clásicos de los años 50. Damaso Pérez Prado, me parece que la música de Damaso Pérez Prado es súper rica. A ver, ¿qué más? Eso, bueno, obviamente la música urbana venezolana, cantantes venezolanos como, por supuesto, Ilan Chester, Giordano, Franco De Vita, toda esa Wow. movida que también se hizo grande en los 80, Luz Marina, las bandas como Desorden Público, que son además muchos de ellos mis amigos, Los Amigos Invisibles. De los nuevos me gusta Rayaguana, Muy bueno. pues, Raguayana. Me Raguayana. gusta de los nuevos, ahora se me olvidó el nombre. Imagine Dragons, que los fui a Ajá. ver conmigo hace un par de años o 3 años aquí en Miami, me encantó. Me gusta mucho cómo suenan ellos. Y, y bueno, la música también que sirve de banda sonora. Hay días en los que en lugar de escuchar, yo qué sé, un disco de Franco De Vita o de escuchar a los Rolling Stones, pongo a Morricone con la banda sonora de la película La Misión o de Cinema Paradiso, porque es una música espectacular también. Entonces, es eso que te digo, me gusta toda la música. Bueno, hablando de grandes músicos, por ejemplo, el miércoles vamos a tener a uno de los más grandes compositores de la década de los 80 e incluso un poco más actual, porque le ha tocado, por ejemplo, hacer grandes trabajos con Santiago Cruz, que es una delicia escucharlo en lo particular, que es el gran Fernando Osorio. El miércoles vamos a estar con Claro, Fernando Osorio acá. Wow, y para mí es un privilegio. Por ahí también estamos haciendo, tratando de conseguir al que para mí es el mejor de todos, que es Don Rudy La Escala. Estamos también en esa onda de tratar de meter un poco de variedad musical también acá para escuchar esas anécdotas relacionadas con el béisbol. Porque si algo nos ha dado este medio es saber que los peloteros tienen esa afición por la música y todo, y los periodistas, todos, cada uno de nosotros, y los músicos también, de una u otra forma, tienen su equipo favorito, tienen su corazoncito con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Entonces, eso nos ha dado para poder meter música acá y el miércoles vamos a estar disfrutando con Fernando Osorio. Así que, bueno, la invitación está de más, señora Mari, para que también nos acompañe el día miércoles con una delicia de claro. cantante como es Fernando. Bueno, y por Y no, y allí, ese gran dúo con Juan también, Carlos, Fernando y Juan Carlos. claro, eso es un dúo que marcó también una época junto a Karina, Guillermo Dávila, Kiara. Nosotros tuvimos a Karina la semana pasada y bueno, fue un espectáculo de programa. Una divina como es ella, como es Karina en todo lo que hace. Fíjese, por ejemplo, que a mí me han dicho, cuando antes de empezar el programa, me dijo, mira, ella es muy amiga, por ejemplo, de la señora Elba Escobar y ha tenido hasta incluso hasta hay un proyecto por ahí para ver si o han cantado juntas, algo así me dijeron. Sí. Bueno, hemos cantado muchas veces, nosotros de manera informal, como amigas, en reuniones siempre, pero aquí en Miami hemos montado un par de veces un show de boleros. Hicimos uno en un local en Doral con el músico Ignacio Iscaray y todos los arreglos y la conducción de Vinicio Ludovic, que también es un Ajá, gran músico y arreglista venezolano. Y luego hicimos otro con Emigdio Suárez. Emigdio Suárez, el tecladista de Desorden. uh-huh. Eh, y bueno, y como solista, el autor de ese gran disco también, que es Perro. Y Sí. estuvimos,
en un local en Weston y nos fue súper bien, pero ahí sí fue una noche rajada de boleros. Y sí, Elba hizo un bossa nova, yo canté una ranchera, pero básicamente fue una noche para cantar boleros. Oye, pero bueno, la dama o sea, este programa lo empezamos diferente porque la gente siempre va a asociar directamente a Mari Montes con el deporte en general. Pero bueno, comenzamos con una de las grandes facetas quizás que conocen sus amigos, sus allegados, que es la música. Como con recomendación para todos los que nos están escuchando, no para ustedes, porque yo estoy seguro que usted lo escucha, hay un gran compositor de Hollywood, por ejemplo, que es Hans Zimmer, que tiene, bueno, ustedes pueden, si les gusta ese tipo de música instrumental para películas, tienen que escuchar Hans Zimmer porque la verdad es una delicia. Uno de los mejores compositores a nivel de película. Pero ya metiéndonos quizás en materia de béisbol, Mari Montes ha tenido una vida ligada a el béisbol y a los Leones del Caracas en específicamente, aunque su padre ha sido médico, o esa fue su profesión, era muy aficionado a los Leones del Caracas. Yo creo que quizás nos cuente un poco cómo fue esa infancia de la Mari Montes persona, ¿ok? Para poder ser fanática del béisbol, porque no era muy común, quizás hoy día es mucho más común, que podamos ver tantas mujeres ligadas al periodismo deportivo. Pero en aquel momento era un mundo dominado exclusivamente por hombres, donde quizás quebrar, poder romper esa barrera que había de género era complicado, pero aún así Mari Montes fue una de las pioneras. Pero ¿dónde viene ese amor por el deporte y específicamente por el béisbol? Mira, a mí me gustaba el béisbol siempre, en mi época, en los años 70, qué sé yo. Yo nací en 1967 y seguramente como en el año 74, 75 empecé a fijarme en el béisbol porque casi todos los niños venezolanos de mi cuadra, del colegio, de mi generación, estaban pendientes de lo que hacían los Rojos de Cincinnati, de lo que hacía David Concepción. Cambiaban barajitas, a mi papá le gustaba el béisbol, a mi casa iban jugadores de Leones del Caracas en su mayoría, porque eran sus amigos, amigos de Alfonso Carrasquel, que era muy cercano a la casa, Vitico Davalillo, el Loco Torres. Entonces había como una conexión con el béisbol y con los Leones del Caracas, pero era una cosa de números, digamos, de mayoría de los niños que estaban pendientes del béisbol y uno también estaba pendiente del béisbol, pero fue sobre todo por mi papá, que me gustaba mucho, le gustaba mucho el béisbol y a mí me gustaba mucho ver lo que él se divertía. Entonces vino desde allí esa afición. Pero, Y luego nada, cuando empecé a estudiar, empecé a decir, a ver, yo empecé a estudiar y aunque tenía en mente dedicarme al béisbol específicamente, ya existían, a mí siempre que me hablan de ser pionera, debo recordar que cuando yo estaba en la universidad ya estaban escribiendo y hacían un gran trabajo periodistas como María Cristina Valenciano, como Marta Blanco, como Peggy Quintero, Andrea Herrera. Paralelamente conmigo estaba Loli, estaba Amalia Yorca, o sea, la verdad éramos un grupo, tal vez no estábamos todas en la misma disciplina o en las mismas responsabilidades, pero ya, o sea, yo no era la única. Y antes de mí hubo mujeres como Isa Doble, que en Radio Caracas Televisión en los años 70, al lado de Carlos Tobar Bracho, fue también una comentarista, estuvo en los estadios de Grandes Ligas haciendo grandes entrevistas, entre otros a Luis Aparicio en la Serie Mundial de 1966. Entonces, cuando empecé a pensar en el periodismo deportivo, las tenía ellas como ejemplo, pero el trabajo que me salió fue hacer política en Radio Capital, la fuente política, y bueno, es el trabajo que había. sí. Estuve hasta 1993, luego me di como un año sabático, que me fui de viaje y pasé por ahí, que es algo que uno debe hacer también a veces. Y luego, cuando regresé ya enfocada en el béisbol. Y bueno, hasta el sol de hoy, eso fue en el 94, 95. Ya estamos en 2020, aunque no cuenten, estamos en 2020, ya ha pasado todo ese tiempo, ya 25 años.
25 años, pero antes de llegar a Radio Capital, antes de llegar a Por la Goma, antes de llegar a tantas cosas que ya vamos a ir desglosando, yo por ejemplo, tengo la curiosidad de saber, porque una cosa es que a uno le gusta un deporte. A mí me puede, de repente me puede llamar la atención, o de niño, o cualquiera de nosotros nos puede llamar la atención el fútbol, el béisbol, pero ya de allí pasar al plano de decir, voy a estudiar comunicación social, esto es lo que quiero hacer con mi vida, a esto me quiero dedicar, ya es otra cosa. ¿En qué momento Mari Montes decide, yo quiero ser periodista deportivo, yo quiero escribir, yo quiero dedicarme a esto es lo que me gusta, esta es mi pasión? ¿Cuál es la línea delgada entre el gusto y la pasión? Mira, la verdad no lo sé porque yo siempre pensé que yo iba a hacer este trabajo. O sea, yo desde chiquita quería ser locutora, aunque no hablaba bien y tenía que corregir que yo era gaga, sobre todo al principio, cuando iba a comenzar a conversar, se me pegaba, se me quedaba trancada y gagueaba y no podía, todavía cuando me disgusto me pasa, porque es un tema, por supuesto, de respiración, que ya después que aprendes a hacerlo, puedes corregir esas cosas, ¿no? Cuando tienen esos orígenes. Pero quería escribir, yo escribía en el periódico del Liceo, del Francisco Espejo, y lo que pasa es que prácticamente entrando en la universidad empecé a trabajar en la radio y escribía las informaciones deportivas que leía Porfirio Torres, que era el locutor del noticiero, y tenía además discusiones muy sabrosas siempre con José Visconti, que estaba en la radio, con Adolfo Martínez Alcalá, que si bien no era un periodista deportivo, era un locutor y un periodista súper querido en la radio y un súper magallanero, y la discusión siempre era súper sabrosa justamente por eso. Entonces yo siempre estaba hablando de béisbol, siempre iba al estadio, siempre iba a ver los juegos. O sea, el hecho de que yo tuviera un trabajo en algo no impedía que siguiera con mi pasión y con mi idea. De hecho, cuando yo me tomo ese año sabático, yo regreso y le digo a Luis Muñoz Tebar, a Lumute, que era el director de la radio, en paz descanse, le digo, Lumute, yo quiero hacer esto. Tú sabes que a mí me gusta y no sé qué, y eso es lo que yo quiero hacer. Y Lumute me dijo, bueno, Mari, lo que pasa es que eso es una loquera, pero está bien. Y me pidió o pactó conmigo que hiciéramos no era ni siquiera un segmento, sino que al final del programa que conducía Jesús Romero Anselmi con William Echeverría, yo hablara de béisbol. Yo había tenido un programa con William Echeverría en Unión Radio. Yo estuve en Radio Capital, me fui un tiempo a Unión Radio y después volví a Radio Capital, cuando volví de ese año sabático. Y con William siempre hablaba de béisbol y llamaba a Iván Medina todos los días para que Iván hiciera el resumen de lo que estaba pasando en el béisbol, pero por supuesto era la excusa perfecta para hablar con Iván Medina de béisbol. O sea, a mí eso me gustaba. Y estudiaba, estaba pendiente. Pendiente como se podía estar pendiente en mi época, que era estar pendiente a través del periódico que te contaba el juego de hoy pasado mañana. Con las limitantes que había en el momento. Pero siempre había maneras de estar al día en el béisbol y por supuesto viendo los programas de televisión, los programas Sin duda. de Gonzalo López Silvero, escuchando las transmisiones y eso. Y entonces, bueno, obviamente como funciona la radio, lo que me dijo el Lumute es si se vende el espacio, te quedas. Y dije, ok. Era algo que no dependía de mí, pero bueno, lo que Dios quiera. Y entonces empecé y a las 2 semanas llamó Telcel, su voz sin límites. Y entonces llamaron a preguntar por el programa y Lumute me llamó y me dijo, mira, tenemos que ponerle un nombre, ahora no puede ser una cosa informal, sino que tiene que funcionar como un micro, ofrecimos un micro tuyo 3 veces al día, que va a salir en la M y en la FM. Entonces tú diseñas qué vas a decir en cada cosa. Y bueno, y empezamos. Él me pidió varios nombres, él tenía varios, yo tenía varios, había muchos que estaban ocupados, que ya habían pertenecido, yo qué sé, béisbol a fondo. Tú no te vas a llamar así cuando eso fue una columna que tuvo Rubén Mijares. Correcto. O te vas a poner triple play.
O sea, no existe, ¿no? El emergente, que estaban haciendo Es la así. columna de Ignacio. Estaban haciendo la columna de Ignacio, creo que después, porque antes estaba Ángel Saldivia, en paz descanse. Pero bueno, lo cierto es que llama Telcel, elegimos el nombre que es Por la Goma, que me ha acompañado hasta hoy, y bueno, desde entonces Por la Goma ha tenido diferentes, digamos, presentaciones. Ujú. Ya no es un micro en la radio, ahora es un podcast en el Extrabase, pero también Ajá. fue un segmento en Flash que conducía Gilberto Correa en Televen. Una Eh, columna también. una columna, bueno, fue columna por Años. muchísimos años en el mundo, donde comenzó en el Universal, luego se convirtió en una página completa en Líder. Líder. Es mi cuenta de Twitter, en el Instagram soy Por la Goma 8, porque yo misma hice Por la Goma normal y luego no supe nunca cómo rescatarla y ahí se quedó. Bueno, La vi, pero ha se quedó mutado. ahí. Ha ¿Ah? mutado en el tiempo, ha mutado en el tiempo y se ha adaptado a las nuevas ventanas a nivel de redes sociales. Yo creo, y No, un yo digo proyecto debe tener eso. el 8 también es un homenaje a mi pelotero favorito de las grandes ligas de toda la vida, que es Cal Ripken, Ajá. y a Urbano Lugo, que es uno de los jugadores que más feliz me ha hecho a mí en la vida. Ah, no, Y me ha hecho bueno, llorar de felicidad, Urbanito. qué lástima que no está aquí, porque yo tuve un like con él, yo tuve un like con él, y ahora él siempre es habitual de acá, porque bueno, gracias a Dios, dicho por él mismo, y la verdad que es un agradecimiento que le hago públicamente. Urbano dice que es una de las, según él, es una de las mejores entrevistas que he tenido. Yo digo que más fue un conversatorio, porque hablamos, pero con detalle de su nojito run, hablamos de todo, picheo, picheo. Pero entonces ahora cada vez que él se mete acá, yo le digo Don Urbano, él me corrige, y luego me escribe por WhatsApp, y eso es un problema, porque me dice, Urbano, tu amigo. Y la verdad es que bueno, Él es un sol de gente. bueno, ¿qué le puedo decir de Urbano? Además, que yo toda la vida, toda la vida he sido magallanero, como aficionado magallanero, yo le digo, Urbano, tú puedes creer que yo incluso como magallanero, eres el caraquista que yo más admiraba cuando era niño, siempre se lo dije, porque yo lo veía lanzar esos duelos con Juan Carlos Pulido durante los principios de los 90, que empecé a ver béisbol, y yo decía, pero Dios, pero este señor cada vez que nos lanza es que no le No, damos ni fao. y ya lo viste cuando ya estaba Ah, mañoso bueno, y, es correcto, y ya había aprendido a poner la bola con maña. Al principio, bueno, porque Urbano tuvo una carrera espectacular sin duda. definitivamente y es uno de los emblemas de los Leones. Bueno, aún así, su último partido, por ejemplo, en postemporada, su último partido activo antes de su retiro, es lanzándole juego completo a Cardenales de Lara durante la final 97-98. Qué mejor cierre. No, y Bueno, más allá de que no blanqueo, hayan los. ¿Ah? y blanqueo. Claro, blanqueo, juego completo y blanqueo en ese partido 14-0. Qué mejor regalo, o mejor dicho, qué mejor que terminar de esa manera la carrera de, para mí, uno de los más grandes lanzadores en la historia de nuestra pelota. Más allá de lo que puedan decir los números, si había un lanzador que tenía que darle la pelota en un sexto, séptimo juego para ganar el título, ese era Urbano Lugo, sin lugar a duda. Mi admiración y mi cariño en especial para Urbano, porque además es mucho mejor persona y ser humano de lo que fue como pelotero, y ya eso es bastante de por sí. Pero bueno, retomando parte de la conversa, a mí, por ejemplo, una gran anécdota que yo dije, yo le voy a preguntar a la señora Mari cuando la tenga acá. Por ejemplo, durante la final 93-94, ¿ok? Mucho antes, incluso un poco antes de comenzar con Radio Capital, eh, en medio de la final Caracas-Magallanes, usted estaba embarazada del chino, que el chino, bueno, es amigo personal. Y a mí me dijeron, por ejemplo, mira, Mari, bueno, que me lo dijo, Mari en ese momento tenía muchos antojos en medio de los partidos en el universitario. Pregúntale qué pedía ella de comer, porque incluso era hasta una desesperación en medio de los partidos, porque quería comer y pedía un tipo de comida en específico. Mira, pero no fue en la 93-94, fue en la No, fue antes. 96-97. Ah, 96-97. Oh, Sí. correcto. Yo era la anunciadora de los Leones, de hecho. Yo Es empecé correcto, es a trabajar correcto. con los Leones en el año 95. Es Y verdad. entonces, sí, era ese año. Y había un servicio de un perro calientero, digamos VIP, que se Ajá. llamaba Eduardo's Deli.
Y Eduardo tenía unos perros calientes jumbo, bueno, jumbo obviamente eran unos perros calientes enormes, con de todo, y sí, era el mismo, y vendía helados F. Entonces yo en un inning X que me daba hambre, porque recuerda que cuando uno está, cuando trabajas en el béisbol, tú llegas al estadio a las 4 de la tarde, Sí, almorzaste a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche, por supuesto que les tienes hambre y el juego está empezando. correcto. Entonces es como complicado, sobre todo que si estás ahí, o sea, si tú estás en algún circuito, bueno, transmiten primero 5 innings uno, 4 innings y medio uno, 4 innings y medio el otro, y en el interín cada quien come, pero el anunciador no. El anunciador está ahí los 9 innings o los innings que sean, ahí y no se puede ir, no puede bajar a comprar comida, a una arepa, yo qué sé, no lo puede hacer. Y era perfecto porque yo llamaba por el micrófono descaradamente, pero la gente no se daba mucho cuenta, creo yo. Yo abría el micrófono y decía, Eduardo's Deli, he solicitado en la cabina de sonido interno. Y Eduardo sabía que tenía que subir con un perro caliente, o dos. Y, y luego, al rato, porque a mí, yo como con postre, siempre. Yo no Siempre. soy la, yo yo me acostumbré, ojalá no fuese así, pero yo me acostumbré a comer siempre un dulce después de comer. Y entonces yo lo llamaba otra vez y ya él sabía. Y entonces me subía un pastelado. Era casi siempre pastelado o merengada de mantecado, pero el que más me gustaba era el pastelado, entonces él me subía mi pastelado y lo llamaba por ahí, por el micrófono. Había gente muy poca que se daba cuenta de qué era lo que estaba pasando ahí. Eso te lo contó yo Coima seguro, porque ella estaba ahí y le parecía insólito que yo me comía esos perros calientes. No, porque era una delicia. Yo no sé qué se hizo Eduardo, porque de verdad que era buenísimo ese servicio que él tenía en el estadio. No, o sea, lo que pasa es que es lo que yo les digo a todos. O sea, cada una en esto, yo digo más que una entrevista, esto es un conversatorio, ¿ok? Entre una persona que admira a la otra que está sentada, así como está sentado usted en este caso. Y bueno, tratamos de descubrir cualquier faceta y tratamos de hacerla algo diferente. Y yo creo, bueno, no sé si eso es una anécdota que había contado anteriormente, pero a pesar de que el chino, yo le escribí temprano y el chino no me respondió y le dije, mira, chino, dime qué me puede decir tu No, es mamá que se que lo en el live. hoy fue un día para los que cubrimos los Marlins y sobre todo él que Eh, cubre de esa forma para el extra base lo que estaba pasando hoy con la rueda de prensa que habló Jeter, habló Mike Hill y Mattingly de un tema que era Ujú. delicado. Tú sabes cómo es, o sea, Sí, el trabajo. la rueda de prensa escribir y a coordinar cosas. Los lunes son los lunes. Bueno, realmente, como está hoy día el mundo en general, ni siquiera hablando del béisbol, sino en general, a nivel deportivo y a nivel de noticias, la verdad es que todos los días es algo diferente y algo nuevo, porque bueno, esta pandemia de una u otra forma ha afectado la vida de todos y lo relaciona directamente, porque ahora todo, hoy día, todo lo que hagamos va relacionado con lo que sucede en el mundo, entonces es un poco complejo. Y cuando eres periodista, como en el caso de usted, como el caso del chino, pues entonces uno tiene que vivir a la noticia pegado todo el día y mucho más con lo que se está viviendo en Grandes Ligas. Pero retomando otra vez el tema, por ejemplo, ya de su vida, yo no voy a entender, yo dije, hoy se lo voy a preguntar también, porque es que es inentendible. ¿Cómo es posible que el chino está ahí, le manda un gran saludo, un gran abrazo, persona para humilde, para amigo y se merece todo lo bueno que le está pasando con IBC? Ya eso lo habíamos hablado anteriormente, pero ¿cómo el chino es fanático de los tiburones de la guardia? Yo eso no lo puedo entender porque su mamá es caraquista, no solamente su mamá es caraquista, su mamá es insignia de la historia de los Leones del Caracas, su papá es caraquista, su abuelo es caraquista, o sea, ¿de dónde viene esa afición de los tiburones de la guardia? Mira, nosotros suponemos que de la samba y del colorido el rojo y el azul rey de las banderas, los colores que identifican a los tiburones. Y muy chiquito, Felipe Lira se lo llevaba para el montículo, a ir el himno. Yo creo que eso para un chamito debe ser alucinante. O sea, estar en Exacto. el estadio con el pitcher abridor y estar en la lomita, escuchando el himno o en la raya de cal, igual.
Entonces yo creo que fue un poco eso y luego era muy divertido que él fuese de los Tiburones. O sea, nosotros le comprábamos banderas, su camisa. No era esa gente que de pronto es como que no, no, no le voy a comprar nada, yo qué sé, no dejan que los chamos sean felices. Él es, no sé qué tan feliz porque los Tiburones tienen cierto problema con la victoria, pero él es feliz siendo de los Tiburones y bueno, hay que dejarlo. En estos días yo no sé qué fue lo que me comentó, pues yo puse un video aquí en la página y me hizo un comentario, yo le digo, bueno, Chino, pero voy a esperar, hermano, o sea, yo aquí trato de sacar material de todos los equipos por igual, pero no es lo mismo, tú ves que los Leones del Caracas, la cantidad de campeonatos, saco un material de los 80, lo pongo acá, pero ¿cómo saco de la Guaira el 36? O sea, explícame, y eso que aquí he puesto título de la Guaira, porque el título del video de la 883 lo puse, pero es complicado, Chino, o sea, es difícil. Y por ahí me dicen que lo cargó Bob Abreu también. Entonces, bueno, lo cargó Felipe, pero Bob Abreu también, como no fue caraquista. No, bueno, una vez despreció a Bob. Felipe le había regalado una gorra y Bob le dijo que no podía entrar al club, al Dogado de los Leones con esa gorra y él dijo, bueno, no entro. Y no entró. Urbano justamente le dice el traidor, tú eres el traidor, Daniel, que no sé qué. Porque muchos de ellos, cuando yo estaba embarazada de Daniel, que era la final 96-97, ellos esperaban al cachorro. Y cuando nació todavía le decían el cachorro. Y todavía hay algunos que le siguen diciendo así, pero ya sin sentido. Saben perfectamente bien que no es un cachorro, pero ni No, por bueno, edad ya ni porque no. no fue nunca. No, ya no, ya no. Y además que yo con el chino lo hablaba en estos días, pues tuvimos un live hasta informal, nos conectamos hablando simplemente de béisbol, de lo que estaba pasando en ese momento, si iba o no iba a haber grandes ligas. Y yo creo que una responsabilidad que el chino en lo particular ha llevado y es difícil, ser el hijo de, pero el chino dejó de ser el hijo de para convertirse en Daniel Álvarez y convertirse y hacer su carrera con su nombre. Y eso es algo que es bastante loable. Yo lo felicito porque no es fácil. Por ejemplo, yo con varios peloteros, yo tuve acá un live con Tony Armas Jr. y luego con su padre. Y Tony me contaba eso. Él siempre tuvo la chapa de ser el hijo de, pero él luego hizo su carrera y consiguió lo que consiguió a nombre de Antonio Armas Jr., Tony Armas Jr. Entonces, en el caso del chino es igual. Yo creo que, bueno, lo felicito por eso, porque no es sencillo y lo ha hecho y tiene toda una carrera por delante para brillar y alcanzar todo lo Eso es que lo él se mejor, proponga. que tiene Ujú. apenas 23 años, que todavía tiene mucho que aprender. Ha aprendido mucho, por supuesto, es un muchacho que nació prácticamente en el estadio, eh, que desde muy niño ha tenido como un hecho natural conversar con los umpires, conversar con los jugadores, conversar con los narradores, con los periodistas. O sea, él creció realmente en ese mundo, porque chiquito en el estadio, luego siempre fuimos al estadio, aunque ya yo no estuviera con los Leones del Caracas, pero estuvo en el estudio de Radio Capital, en el estudio de Unión Radio, todo el tiempo que yo estuve después, 10 años otra vez en Unión Radio, entre Onda y Deportes Unión Radio. Estuvo conmigo todo el tiempo, estuvo conmigo en Televen, estuvo conmigo en Globovisión, en el tiempo que estuvimos haciendo Líder en directo, era como una especie de asistente Ujú. personal, me llevaba estadísticas, últimos resultados, porque yo llegaba al canal a que me maquillaran y él hacía un trabajo de un asistente personal que para mí era muy importante y era un chamo. Ujú. Entonces, ha crecido en ese medio, en la radio. O sea, Daniel está en segundo grado, primer grado, no sé. Y Enrique Lazo lo llamaba para conversar con él de la Fórmula Uno, porque es una pasión que tiene y conoce de la Fórmula Uno y en un segmento que era como con chamos que había en la Mega, llamaban a Daniel, siempre, Ujú. para que tuviera esa participación. Entonces es algo que a él se le ha dado natural. A mí me encanta, por ejemplo, que aquí en los Marlins, él tiene su lugar, lo tiene él, lo tiene el Extra Base, que es un medio que él con Julio Muñoz crearon,
A propósito de una situación en el que el programa que teníamos en EBTV desapareció como tal, Ujú. por un tema de horario y de reestructuración de la programación, y ellos inmediatamente salieron adelante con el Extra Base, y desde entonces, ya 2 años, más de Sin dos duda. años, y han hecho un trabajo que es reconocido en MLB. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando Don Mattingly me saluda y en lugar de saludarme como Mari, me dice Danny's mom, porque él sabe que yo soy la mamá de Daniel. Él no tiene idea de quién Daniel. soy yo, pero sí sabe quién es Daniel. Y eso a mí me llena de orgullo, por supuesto, y me gusta muchísimo que sea de esa manera, porque además él tiene su nombre. Yo soy Mari Montes, él es Daniel Álvarez. Aquí Correcto, muchas veces se estila poner un guión entre el apellido del papá y el de la mamá, para que, como López Silvero, es para que se correcto. quede el nombre, digamos, el apellido compuesto. Y a mí me parece bien que él sea Daniel Álvarez. Muchas veces no cabe completo y está bien, o sea, es mi hijo, todo el mundo sabe que es mi hijo, pero bueno, es Daniel Álvarez. Bueno, no, y a mí dentro de todo, bueno, el Extra Base es la cuenta, por ejemplo, como proyecto de Instagram, es la cuenta más sólida, no solamente a nivel de Venezuela, como cobertura de béisbol, sino también a nivel latinoamericano. O sea, es una referencia para grandes comunicadores sociales que quieren saber del acontecer día a día. Bueno, nosotros seguimos el Extra Base también nos sigue a nosotros, y estamos tratando también de hacer un trabajo ahí con el chino, incluso se ha puesto a la orden, porque esto lo que tenemos acá es un proyecto para rescatar la biblioteca histórica de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que yo creo que hace falta, es necesario. Yo creo que hoy día abrazarnos a la historia de nuestra liga y conservar estos videos y poder regalárselos a la gente para que vea quiénes fueron sus ídolos, incluso aquellos peloteros que no tuvimos la oportunidad de ver, es algo necesario. Y bueno, con el chino también tenemos allí el tema de que vamos a salir adelante con este proyecto. Él es una de las personas que más ha apoyado y que sigue apoyando el proyecto. Su humildad va por él. Así que bueno, agradecido por eso. Pero directamente ya, por ejemplo, pasando al plano como anunciadora interna, la señora Mari, fíjense que ahí sí no podemos hablar de que no era la pionera. O sea, nunca en la historia de nuestro béisbol hemos tenido una anunciadora interna, siempre habían sido hombres. Y entonces le toca la responsabilidad de ser la anunciadora interna del equipo más ganador de nuestra Liga Venezolana de Béisbol Profesional y uno de los equipos con más tradición, junto a los Navegantes del Magallanes, los dos equipos con más tradición, pero el Caracas, bueno, quien tenía la mayor cantidad de títulos. Entonces, ¿cómo es esa responsabilidad? Yo más o menos estuve por ahí averiguando, ¿ok? ¿Cómo fue la cosa? Pero yo dije, yo voy a dejar que ella pueda contar cómo Oscar Prieto Parga le hace la propuesta y cómo es que ella acepta. Mira, eso fue algo que yo no, a ver, que yo no estuve planificado en absoluto. Ya lo había hecho antes de mí en el Zulia una temporada Betty Alvarado, que es era una locutora, lamentablemente ella falleció hace un par de años más o menos, una locutora especialista además en gaita, y estuvo un año con las Águilas del Zulia. Y esto lo supimos porque mi amigo Iván González Romero, periodista en aquella época del diario Meridiano, reseñó como un acontecimiento histórico que una mujer había hablado por el micrófono del universitario, y en efecto lo histórico era que había hablado por los micrófonos del estadio universitario, pero ya había habido una mujer antes de mí, y a mí me gusta mucho recordarla, bueno, porque es la verdad, sobre todo, ¿no? Betty, aunque ya no esté, pero vale la pena reconocerla. Lo que pasa es que, claro, los Leones de Caracas son una gran tribuna. O sea, cuando tú eres la voz de los Leones del Caracas o de los Navegantes del Magallanes, por supuesto suenas más. Se transmiten más juegos de Caracas y Magallanes, de Caracas o de Magallanes que del resto de los equipos por cuestiones obviamente de rating y es lo que programan los canales de televisión. Muchas veces no nos gusta y nos parece terrible, pero eso es una explicación, eso es un negocio. Es así. Y siempre van a buscar transmitir el juego que mayor rating les signifique. Entonces, mi voz se oía en las transmisiones de televisión. Por supuesto, era una cosa rara y diferente que un equipo, y sobre todo un equipo de esas dimensiones, hubiese innovado con una mujer, con una voz femenina, que además era una voz definitivamente femenina, porque yo no buscaba en absoluto otra cosa, sino hacer lo que yo sabía hacer, que era hablar por un micrófono, porque me preparé para ser locutora,
Aprendí a hablar nuevamente, aprendí a modular frente a un micrófono, a manejar mi voz. Y por el otro lado, sabía hacer el trabajo, sabía notar, que fue lo que me preguntó Luis Núñez, que es el vicepresidente deportivo de Unión Radio, cuando Oscar me hace la propuesta, porque Juan Carlos Ramos, que era un extraordinario anunciador del universitario, cuando era Caracas y La Guaira, trataba de permanecer neutral porque trabajaba para los dos equipos. Y en ese juego que yo estaba, estaban ganando los Leones, pero no rugía el león, y yo le dije a Oscar, mira, vale, porque nos veíamos, Oscar, yo estaba en Unión Radio en ese momento, y Oscar tenía un programa allí que se llamaba Los Eternos Rivales con John Carrillo. Yo estaba muy temprano Correcto. en la mañana con William Echeverría, pero muchas veces coincidíamos. Y bueno, era el circuito de Unión Radio, era 1090, era el circuito de los Leones. Y entonces le digo, cónchale, yo vine que el león rugiera, vale, tienes que mandar que ese león ruja. Entonces me dijo, oye, lo que pasa es que Juan Carlos, y se interrumpió y me dijo, ¿tú no quieres hacer eso? Y yo le dije, no, vale, tú estás loco. Y me dijo, pero, entonces, Luis Núñez me dijo, ¿tú eres locutora? Yo le digo, sí. ¿Y no sabes anotar? Le digo, sí. Entonces, ¿por qué no puedes hacer el trabajo? Hazlo. Entonces, el juego siguiente era Magallanes, Caracas Magallanes. Y yo le dije, bueno, vengo al otro juego, porque era como para salir del susto. Y me dijo Luis Núñez, Mari, el susto de un Caracas Magallanes va a ser en el primero o en el juego que sea y te vas a asustar igual. Sal de esa, Igual. eso. Y bueno, fue un desastre eso, siempre lo cuento, fue un desastre. Yo estaba muy nerviosa, la gente se puso a pitar, eso me desconcentró mucho, porque no entendía, yo no, ni las buenas noches había terminado de dar y habían empezado a pitar. Pero bueno, al final fue un trabajo en el que nos acostumbramos todos, como a la vuelta de 2 semanas ya yo dejé de cometer errores, o tantos errores como para que se notara. Correcto. Pues los locutores, tú sabes que siempre tenemos un truco para que equivocarnos y que la gente no se dé cuenta, pero hay unos en el estadio. Lo que pasa es que uno tiene la costumbre como locutor, que uno tiene enfrente al productor o los productores, que puede ser 2, 3, y el operador de audio. Más nadie está ahí. En cambio, cuando estás en el estadio, tú abres, tienes a 17.000 personas enfrente, 20.000. En el universitario en ese momento eran 20.000 personas, porque todavía no estaba el área negra al medio. Todavía se sentaba gente ahí, en el center field. Y bueno, la gente pita, y a la gente no le importa. La gente no piensa que está acabando con los nervios de alguien. Nada. Pita, tienen derecho, además tienen derecho a hacerlo. Y bueno, al tiempo nos acostumbramos todos y bueno, todavía a mí me parece muy bonito que la gente, me pasa que conozco gente adulta que me cuenta que cuando era chiquito yo lo dejé rugir el león, o que cuando estaban chiquitos yo era la voz de los Leones del Caracas y se acuerdan cuando anunciaba Bob Abreu, yo qué sé, es una época de verdad muy bonita. Que la recuerdo con muchísimo cariño y mucho aprendizaje, porque una cosa es estar ocupado del béisbol, pendiente del béisbol, y otra estar 9 innings, todos los juegos de un equipo, 30 y pico de juegos, anotando cada cosa que pasa, porque el anunciador, por lo menos como yo trabajaba, tiene que estar pendiente de todo, porque tú vas a informarle al público presente de lo que está pasando. En mi caso, mis amigos, los periodistas panas, colegas queridos, se iban a comer y llegaban a ver mi hoja de anotación para no molestar al anotador, que era lo que había pasado. Entonces yo tenía que llevar con cierto rigor, me van a venir a preguntar por este lado cómo había sido la situación, todo lo que había pasado en el inning, o los innings que no vieron. Entonces, obliga mucho a meterte en el juego, a entender, a tratar de adelantarte de alguna forma. Hablas con los umpires, los umpires enseñan muchísimo el béisbol. Hablar con un umpire y con un anotador es una maravilla.
Y en ese tiempo yo tenía la oportunidad de poder hablar con los umpires, con el Moñoño, con Musulungo, con Francisco, que nada, terminaba el juego y nos quedábamos abajo conversando. Y conversábamos de situaciones y aclarábamos dudas. Entonces, fue una época en la que aprendí mucho más. De béisbol es algo que no hubiera aprendido en la universidad ni lo hubiera aprendido en ningún lado más que ahí. Entonces, es una experiencia que para mí tuvo mucho valor por eso, por el aprendizaje que tuve. Bueno, hablando del señor Henry León, del Gran Moñoño, nosotros hemos hecho lo humanamente posible y bueno, pronto lo vamos a tener en un live. La gente me pregunta, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, nosotros, este es el live número 115 y eso nos ha dado también la experiencia de cómo poder llegar a personas que ni siquiera, hasta Omar Dahl, pudimos sacar un live con Omar Dahl, que no tiene ni siquiera cuenta de Instagram, pudimos saber de él y después se lo dimos también, se lo entregamos a Luis Ojo para que pudiera hacer uno el estrella invitada. Y bueno, esa es la labor, un poco la ventana de que la gente pueda conocer a sus ídolos a profundidad, las carreras, el desarrollo, pero también la parte humana. Pronto vamos a tener al Gran Moñoño, yo creo que para la semana que viene, entre semanas, yo les estaré anunciando, y eso va a ser un live que todo el mundo tiene que pegarse a verlo, porque además yo creo que ese es el único live que yo voy a preguntarle a cada uno de los protagonistas por separado, qué anécdota tienen con el Gran Moñoño, porque No, bueno, te van a decir que tienen todas las anécdotas, que los pone bueno, a pasar, los ponía a agarrar sol. sí señor, cualquier cantidad. No, aquí me están preguntando yo, Coima, por una anécdota de Ivo Natas. Bueno, aquí me dicen que no le hagas pan a Musulungo. Ah, pues, al Moñoño. Moñoño. Pregúntale al Moñoño por Las Días, lo que aprendió en Las Días. Ah, ok. Porque el Ah, eso Moñoño, bueno. en verdad el Moñoño, esa participación de Lázaro Díaz en Venezuela fue muy enriquecedora para todos los compañitas. A mí me gusta decirles así, por cariño, ellos saben. Aunque tú sabes que hablando de los compañitas, hay un cuento bellísimo de Musulungo, Ujú. que lo cuenta Efraín Sabarce, que una vez él va entrando al estadio y entonces un niñito le preguntó al papá algo así como que, bueno, ¿y cuándo va a empezar el juego? Y entonces el otro hermanito le dijo algo así como, bueno, cuando salgan todos los musulungos. Porque el niñito creía que los umpires, todos los Sí, umpires se llamaban era musulungos. Musulungo. Y Ah, bueno, bueno, era el también, gran también Musulungo. todos se llaman moñoños. Aquí todo se llama Moñoño. Además que Moñoño, bueno, es un gran personaje. Estamos haciendo lo humanamente, lo vamos a tener, ya es un hecho que lo vamos a tener, lo que hay que terminar de coordinar el día. Pero dentro de esas personas que hicieron de Mari Montes una gran profesional, todos tenemos una persona que quizás es una referencia para nosotros o con la cual nosotros trabajamos, que nos terminó de dar ese plus para poder dar un salto. Yo quiero, por ejemplo, que la señora Marimonte nos cuente acerca de Manuel Graterol Graterolacho. Mira, el Graterolacho fue yo digo que fue como un papá que yo me encontré en la radio. Yo no andaba buscando papás por ahí porque yo tenía a mi papá. Mi papá murió en el año 2009, pero tuve muchas, digamos, influencias de seres que Dios me puso en el camino y que se convirtieron en relaciones fraternales, eh, entrañables y maravillosas. Uno fue Manuel en Radio Capital. Cuando yo llegué a Radio Capital, Manuel siempre fue una estrella en su vida. Manuel empezó a ser una estrella a los 14 años escribiendo cuñas en concursos que hacía la radio y una vez lo contrataron y era un lío porque era menor de edad, pero no se podían creer que lo que había escrito Manuel. Y era Nars, o sea, así arranca Graterolacho. Graterolacho siempre fue una estrella. Y cuando yo llegué a Radio Capital me adoptó y la verdad gozamos demasiado. Manuel era caraquista y gozábamos demasiado. Y obviamente, pues el Sapo era un gran humorista, un hombre súper inteligente, un gran periodista, alguien que le gustaba escribir, que me estimuló mucho para escribir. A él es alguien a quien, por supuesto, yo digo que yo me quedé huérfana 2 años seguidos. Mi papá murió en 2009 y Manuel en 2010. Pero eso, aprendí mucho con él del oficio de la radio y del locutor.
Luego el profesor Alexis Márquez Rodríguez, el profesor Alexis Márquez me dio clases desde el tercer semestre en una materia que es muy importante, que es taller de redacción. Él daba castellano 1, yo no vi con él castellano 1 y 2, y él después escogía las mejores alumnos de los castellanos 1 y 2 de todos los módulos para hacer su salón. Y entonces yo me busqué en todas las listas y él era el jefe de la cátedra, y le pregunté, mire, profesor, a mí me da mucha pena, pero es que yo no aparezco en ninguna lista. Y me dijo, ¿cómo te llamas tú? Yo le dije, María Montes. Me dijo, estás en mi lista, porque yo amaba a María Montes, la actriz, y cuando vi tu nombre te puse en mi lista, estás en mi lista. Porque yo no había sido tan buena en castellano 1 y 2, entonces yo no me busqué en la lista de Alexis Márquez, pero ni loca. Y bueno, luego Alexis y yo nos convertimos en compinches. Fue mi profesor, mi tutor de muchísimas cosas en la vida, un iluminado y un iluminador, un faro para todos los estudiantes de comunicación social de todas las universidades de Venezuela, porque todos los estudiantes estudian con la comunicación impresa de Alexis Márquez Rodríguez y con los libros de castellano de Alexis. Muchas veces los profesores mandaban a leer con la lengua en el Diario Nacional. Y bueno, tuve la suerte luego de estar en Radio Capital, no, ya yo estaba en Unión Radio, nunca perdimos el contacto, siempre nos quedamos en comunicación. Yo cualquier cosa que quería escribir o hacer se la consultaba, tenía esa bendición, tener un académico que en algunos momentos era el presidente de la Academia de la Lengua, y decidimos hacer un programa, porque yo lo llamaba tanto, para preguntarle cosas, que le dije, profe, ¿y por qué no hacemos esto al aire? Esto la gente le tiene que encantar escucharlo a usted hablar del idioma castellano. Y entonces hicimos un programa que primero era un micro los miércoles, y luego se convirtió en un micro de lunes a viernes con patrocinantes, y ya con una estructura, y nos presentamos en Ciudad Banesco una vez para leer el poema de Florentino y el Diablo. Así que bueno, Alexis Márquez, yo estaba aquí ya en 2015 cuando falleció, el 10 de mayo de 2015, era Día de la Madre, no se me olvida, pero otra persona súper determinante en mi vida, Gonzalo López Silvero. Yo nunca puedo dejar de hablar de mí sin mencionar a Gonzalo, porque cuando yo decidí que le iba chapichón al béisbol, lo consulté con él. Yo hablaba mucho, yo trabajaba en Omnivisión, que era un canal por suscripción, donde se transmitían juegos de béisbol y boxeo. Transmitían el boxeo la gente de HBO. Y Gonzalo era jurado, era narrador, lo llevaba a la AMB a Las Vegas, y obviamente pues todos los niños de mi edad crecimos viendo a Gonzalo. Entonces yo lo abordé un día en el cafetín y nos fajamos a hablar y nos hicimos pana, porque a él le encantaba hablar de pelota conmigo. Y le pregunté, Gonzalo, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y me dijo, claro que sí. Eso sí, te va a pasar como cuando manejamos en el tráfico, que si un hombre comete una infracción, uno le grita una cosa, que es una bestia, lo que sea, pero si es una mujer, uno dice, tenías que ser una mujer. Y en el béisbol te va a pasar, yo me equivoco porque soy humano, yo me equivoco porque soy bruto, lo que sea, pero tú te vas a equivocar porque eres mujer. Y van a estar pendientes de que te equivoques. Y van a estar cazándote el error. Te vas a equivocar, porque todos nos equivocamos. Pero mientras más estudies y más conozcas, más escuches a los que saben, menos te vas a equivocar. O cuando te equivoques vas a saber salir de ahí. Entonces, yo ese consejo se lo doy a todas las mujeres que entran en el mundo del béisbol y en cualquier mundo, porque yo no me hago la víctima. Yo fui víctima del machismo. Mira, víctima no. Hubo unos machistas que les parecía horrible que yo estuviera ahí. Y ellos vivieron todo el tiempo, si todavía les molesta mi presencia, bueno, tienen 25 años con esa molestia
y van a morirse ellos y yo, porque yo pretendo llegar al estadio anciana y trabajar y escribir del béisbol hasta que pueda hacerlo. Entonces, a mí esos dramas no me cuadran mucho porque yo no, obviamente los había, pero ponerse a hablar de eso, como que qué fastidio. Porque tuve otros hombres. Y menos mal que no había redes sociales en No, aquel no las momento. había. Pero Menos tuve mal. otros hombres como Rubén Mijares, por ejemplo, que ya Gonzalo, fíjate tú esas cosas de la vida, Gonzalo lo que ganó Chávez, vio la película y se vino a vivir a Miami. Y en ese tiempo justamente yo empiezo a viajar para el Spring Training, para juegos de mitad de temporada, juegos estrellas, Cooperstown con Rubén Mijares. Rubén Mijares armaba unos grupos buenísimos y yo iba en ese grupo. Obviamente se aprende muchísimo también con Rubén y con los invitados de Rubén. A veces era David Concepción. La segunda vez que nos fuimos a Spring Training, David Concepción era el invitado del grupo. Entonces, teníamos como ese contacto siempre. Y aprendí muchísimo de Rubén. Y entonces, yo siempre digo, cuando yo pude tener a Rubén Mijares o a Gonzalo López Silvero involucrados conmigo en el mundo del béisbol, a compañeros como Iván González o como Ignacio Serrano, Luis Enrique Sequera, Giner García, wow. ¿Qué va a estar uno pensando en los que no me querían o trataron de sabotear o hablaron? ¿Sabes? Uno no puede perder el tiempo en esas cosas, porque si te dedicas a perder el tiempo en eso, o sea, decía Tom La Sorda, el que mucho escucha lo que están hablando en la tribuna, pronto va y para en la tribuna con la gente, ¿no? No puedes estar distraído en eso, no te puedes, no puedes limitar tu vida a lo que dicen. Tienes que sencillamente seguir. Siempre van a hablar. Yo recuerdo la primera vez que yo iba a publicar, yo escribí una crónica que iba a publicar en Nacional sobre, sobre el Mono Zuluaga, que tenía una idea de hacer unos estadios, una idea que lástima que el mono se murió y no se hizo, porque era una idea bellísima de hacer un polideportivo arriba en Club de Campo, en los Altos Mirandinos, una idea preciosa. Y se lo muestro y después le pregunto algo así como que, bueno, y si no les gusta, y me dijo, ay, mira, Mari, si tú te vas a poner a pensar en lo que van a pensar los que te lean, no publiques. Porque habrá quien le guste y habrá quien no le guste, pero si te gusta a ti y si tú crees que es correcto lo que hiciste, públicalo. Pero no te ocupes de la gente. Correcto. Y es así para todos. O sea, para los que gobiernan, que no pueden estar pendientes de lo que pasa en las redes sociales o pensar que lo que ocurre en las redes sociales es el país. Yo, por fortuna, llegué a este mundo. Yo digo, bueno, que no con la radio Vega Elena, pero yo era recogecable en Radio Capital y el recogecable era el que iba al Telex. Hay mucha gente que no sabe lo que es un Telex, no lo han visto. El chino nunca ha visto un Telex, no sé si tú, pero era una caja enorme que tenía un rollo de papel interminable. Bueno, a veces se terminaba y los pasantes como yo tenían que estar pendientes de que no se terminara el rollo, donde diversas agencias como AP, France Press, F, Agencia TAS, Xinhua, enviaban lo que hoy hacen a través de sus webs o con esas alertas que ponen en las redes sociales. Sonaban unas campanitas, ping, 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 y uno sabía que había llegado una noticia, corrías al Telex y eso que lo llamaban servicio cable gráfico, porque iba por cable, ese cable uno cortaba el papel y los iba clasificando. Esto es internacional, esto es economía, esto es deporte, esto son noticias raras que siempre en Xinhua y señora Mari, se nos va a cortar porque nos quedan 30 segundos. Igual yo le iba a pedir unos minutos más porque hay dos puntos también que quería desarrollar con usted, así que le voy a pedir que me regale unos minutos más. Y aprovecho antes de irnos para saludar a mis amigos Víctor Gárate
y el gran Beto Méndez, que están conectados por ahí. Ya voy a hablar de una experiencia. Ahorita le voy a contar También algo con sobre... mis amigos. Bueno, ya le voy a contar algo de mis amigos caraquistas para que usted vea que me echaron, como dicen por ahí, un vainón, ¿verdad? Porque ahora soy amigo de todos los caraquistas. Ya le voy a contar. Y al gran May Pérez también, un gran abrazo. Ya volvemos en Ya la lo segunda vi, parte en un ya minuto. lo Ya vi regresamos. y por ahí salió Gregorio.